El debate de la renuncia del presidente Rodrigo Paz se encuentra en un punto de máxima tensión, con fuertes enfrentamientos reportados en los últimos días. Las movilizaciones no cesan en la sede de gobierno. ¿Cómo hemos llegado a este punto? Queremos conversar a propósito de este tema con el analista Jorge Richter, quien hoy nos acompaña a través de la plataforma Zoom. ¿Cómo está, Jorge? Qué gusto poder saludarlo. Buenos días. ¿Cómo está usted? Es un gusto en todo caso para mí. Quiero dejar siempre un saludo con mucho afecto para todo Chuquisaca, para toda la gente allá en el sur del país. ¿Cómo llegamos a este nivel de tensionamiento político, social en nuestro país? ¿Cuáles son las causas estructurales de lo que hoy estamos viendo en las calles? Un incremento de violencia, pero también un pliego petitorio, podemos decir, sectorial, que ha derivado en una petición única, que es la renuncia del presidente Rodrigo Paz. Reflexionando y analizando bastante y mirando todos los elementos que componen el mapa de conflictos, mi conclusión es que no es un problema ni las causas son de orden político. Es un tema profundamente sociológico. ¿Qué quiero decir con esto? El señor Rodrigo Paz es el centro de la molestia popular. Si usted se fija, en renuncias de sus ministros, no circulan los nombres de ninguno de ellos o de otros actores políticos, del viejo Mir, por ejemplo. No, esto no está pasando. No es una ley, no es un decreto, no es una propuesta económica, no hay un objeto específico, no hay una decisión que haya tomado el presidente que está siendo cuestionada. Es la persona, el presidente, la que está siendo cuestionada. Y esto tiene que tener una explicación. La reflexión y mis conclusiones me llevan a señalar y a decir que hay algunos elementos, por la rapidez lo vamos a señalar pronto, por la rapidez del medio y de la entrevista, hay algunos elementos que sí llaman, que son preocupantes. El presidente dijo durante la campaña que él había recorrido más de 200.000 kilómetros en el país, que él se había reunido con los sectores campesinos, con los sectores indígenas, con los pobladores de las provincias, que como ningún otro político había llegado hasta lo más recóndito del país. Y allí comió con ellos, bebió con ellos, bailó con ellos, habló y les prometió platita para todo, les prometió créditos, les prometió bajar los impuestos, les prometió que iba a terminar con el Estado tranca, les prometió que iban a participar, que iban a ser tomados en cuenta, les prometió capitalismo para todos. Y después actuó en sentido contrario. Y no solamente en sentido contrario, al no escucharlos, los marginó de su mesa de conversación, los dejó a un lado, pero fundamentalmente los estigmatizó, señalándolos de ladrones, de delincuentes, de los causantes de la debacle de la situación de Bolivia, de violentos, los asoció con el narcotráfico a través de distintas instancias de su mismo gobierno. Si les había dicho que no se iba a privatizar, habla ahora de privatización. Si les dijo que el Fondo Monetario Internacional no iba a estar en el país porque no había que endeudarse, ahora está sobreendeudándose. Está la presencia de los Estados Unidos, de Israel, que es molesta para la historia de nuestro país. Entonces todos estos elementos conformaron algo, conformaron una suma de malestares. Los malestares se agregaron uno encima del otro, generaron ya una molestia mucho más profunda y por supuesto todas estas conductas que se mostraban muy afables durante la etapa electoral, una vez arribado al gobierno, se quiebran y se dan nuevas conductas que los sectores populares las entienden como una traición. Había allí una doble garantía de parte de los sectores populares al mirarlo a Rodrigo Paz, de que confiaban en él. Primero lo que les había dicho, pero segundo la presencia de Lara, de Edman Lara,
pero Edman Lara es rápidamente desplazado del gobierno. Entonces esta doble garantía se pierde y hoy en día la movilización social se ha estructurado contra el binomio, pero queda fuera Lara. Queda fuera Lara. Entonces ya no es el binomio, es solamente la persona de Rodrigo Paz. Por ello es que no se escuchan, yo meditaba bastante sobre esto, es que no se escuchan otras referencias. Está todo concentrado única y exclusivamente en Rodrigo Paz. Cuando han hecho sus pliegos petitorios, sus demandas sectoriales, han recibido una respuesta con una narrativa de estigmatización, una narrativa que se entiende bajo la moralidad, donde unos son buenos y otros son malos, y los sectores populares por supuesto, han sido clasificados como malos, y ello los conduce a la marginalidad. Esto no va a tener disculpas. Este es un problema, como le digo, fuertemente sociológico, no es reversible, esto no lo va a poder superar el presidente, posiblemente lo pueda contener, pero no superar. Y en esa perspectiva es muy crítico lo que viene hacia adelante, independientemente de cómo se resuelve este conflicto. Bueno, el escenario hacia adelante podría ser también muy complicado si Rodrigo Paz supera esta crisis, Jorge. Hemos visto cómo decisiones que ha adoptado siempre han terminado en las calles. Decreto 5503, ley 1720, entre otros. Hay otras demandas también sectoriales que no se han podido gestionar. Y recordemos que hace 2 sábados aproximadamente el presidente, en una convocatoria amplia a líderes, sobre todo a autoridades de los departamentos, ha prometido al menos 10 leyes más que apuntan a lo estructural del manejo económico, a un cambio de modelo económico, ¿no? ¿Cómo se avisora el escenario también frente a cómo Rodrigo Paz trabaja su agenda? El pliego petitorio aquí en la esto hay que darle... Sí, el pliego petitorio en la FUPOCHA que apunta que no hay una agenda de gobierno o un plan de gobierno. El tema ya no es la agenda de gobierno. El tema es el malestar que se genera con la persona del presidente. Esto es lo central. Todo aquello que tenga una referencia, una connotación de plan de gobierno, petición sectorial, etcétera, siempre va a ser tomado de mal agrado porque el gobierno ha decidido caminar un sentido contrario a lo que el mismo presidente les había prometido a todos estos sectores a los cuales visitaba en la campaña electoral. Entonces ahí hay un sentimiento de traición. Hay una suerte de perfidia que se ha instalado en el ánimo social y popular. Entonces las otras 10 leyes que han anunciado en Cochabamba, por ejemplo, ¿qué camino van a o qué suerte van a tener? Pues van a recibir el mismo trato de la ley 1720, porque va en sentido contrario a lo que él había hablado durante la campaña, a lo que les había prometido. Los sectores populares, para explicarme bien, le abrieron sus casas, le abrieron la puerta de sus casas, y sienten que una vez que ingresó ahí adentro a conversar con ellos, les incendió la casa, para metafóricamente dar una expresión. Entonces no hay ánimo, no hay voluntad, no hay predisposición a conversar con quienes ellos sienten que los ha traicionado. Esta es mi interpretación sociológica. De ahí en adelante, por supuesto que el relacionamiento con todos los sectores sociales que son dueños de la movilización o de la soberanía territorial, pues por supuesto que es harto compleja y posiblemente, como le he señalado, irreversible también.
Evidentemente el equipo del presidente Rodrigo Paz, concretamente, pues todos sus ministros son operadores políticos en este conflicto. ¿Cómo evalúa también su accionar? Ayer, uno de los aliados del gobierno, el Comité Cívico Pro Santa Cruz, ha salido con fuertes críticas hacia el presidente Rodrigo Paz y ha apuntado a que el gabinete no está cumpliendo su rol. Hay críticas también de diferentes sectores apuntando a que deberían plantearse serios cambios para poder garantizar interlocutores válidos en el diálogo, ¿no? ¿Qué función está cumpliendo actualmente este gabinete de ministros? El liderazgo siempre está en el presidente, por supuesto. El gabinete tiene que acompañar con propuesta, tiene que acompañar con operación política, sin lugar a dudas, en el buen sentido de la palabra. Pero también es requisito necesario que el gabinete conozca las lógicas de movilización, no de movilización como manifestación o reacción ante las políticas de Estado, sino cómo nuestra sociedad se moviliza en función de qué intereses, de qué factores que la determinan o que tienen incidencia en ella. En esa perspectiva se observa un gabinete muy distanciado de lo que efectivamente es, muy distanciado en términos de conocimiento, de lo que efectivamente es el proceso sociopolítico de la sociedad boliviana, número uno. Número dos, no perciben señales y todo lo están colocando bajo la simplicidad de enemigo o amigo. ¿Qué le quiero decir con esto? Fíjese, acabamos de leer la noticia que se ha expulsado a la embajadora de Colombia por injerencia en el país. Pero el presidente Petro podría ser un fabuloso articulador entre los movimientos sociales, articulador y mediador entre los movimientos sociales y el gobierno para encontrar un punto de coincidencia que permita calmar la situación del país. Este hubiera podido ser un rol que el presidente Rodrigo Paz del cual el presidente Paz hubiese podido echar mano a partir de una relación con el presidente Petro. Pero rápidamente lo han calificado esto como injerencia, expulsan a la embajadora, tensionan las relaciones con el país hermano de Colombia y por supuesto pierde una oportunidad allí de encontrar una intermediación idónea, creíble, que seguramente los movimientos sociales hubieran visto de buen agrado para salvar esa indisposición que existe con el presidente. Entonces, esto hay que analizar con profundidad, con seriedad, con frialdad, antes que ser absolutamente reactivo. Allí el gabinete, he podido observar 2, 3 declaraciones el día de ayer, el gabinete opta por una salida de confrontación. Están, diría yo, utilizando esta palabra, están absolutamente preocupados por lo que está ocurriendo, casi en el borde de la desesperación, y para mostrarse ante el país fortalecidos, entonces utilizan un lenguaje que es de confrontación. ¿Eso resuelve los problemas? No, no resuelve. ¿Cómo se sale de una crisis? Solamente a través de la articulación de consensos. Y el consenso no puede ser epistolar, no puede ser por carta. El consenso tiene que ser sentados en una mesa y conformando. Este es el único camino posible que yo veo y se lo he expresado al presidente de manera pública, expresando el deseo o la necesidad de llevar adelante un gobierno de unidad nacional para estructurar una agenda, confeccionar las urgencias que tiene el país, generar los consensos debidos, tener gobernabilidad en la Asamblea Legislativa, tener gobernabilidad en las calles, quitarle la atención a la movilización y al conflicto y poder caminar hacia adelante. Esto todavía el presidente tiene un pequeño espacio de oportunidad allí. Si volvemos a usar una metáfora, podríamos decir que de los 60 minutos que tiene una hora, el presidente aún tendría unos minutos a su disposición, pocos, para tomar una decisión de esta característica, y sería muy, muy importante que dé un giro radical en su posición y se abra al diálogo y a la generación de consensos. Uh-huh.
Apuntando un poco a lo que mencionaba el presidente Petro, que ha calificado como una insurrección popular, y es precisamente lo que observa el gobierno, porque el gobierno está construyendo esta narrativa de que son grupos financiados por el narcotráfico quienes pues sostienen actualmente estas movilizaciones. ¿Qué es lo que realmente está Permítame ocurriendo usted con el decir bloque algo ahí. popular? Permítame decirle algo. Permítame decirle algo sobre Adelante. eso que usted menciona. Si el gobierno señala de que la insurrección popular está financiada por el narcotráfico, ¿cómo es que pide diálogo? ¿Quién pide diálogo para sentarse a negociar con los narcotraficantes? Dígame usted, ¿cómo explica eso? ¿En qué mesa? ¿En qué mesa se quiere sentar el gobierno con gente que está vinculada con el narcotráfico de acuerdo a su acusación? ¿Tiene sentido o es un absurdo? Es un absurdo. Esto abona el conflicto, lo incrementa, los asocia a los sectores populares, que son más de la mitad de este país, los asocia con hechos delictivos. Es una irracionalidad y es un irrespeto hacia la población boliviana, hacia los procesos políticos que vive el país. No todo lo podemos resumir a ser un país competitivo, un país de inversiones, un país de libre mercado, un país de transparencia, un país económicamente pujante, si no resolvemos la convivencia de la sociedad boliviana. Hay que resolver la convivencia, y la convivencia tiene factores políticos, fundamentalmente sociológicos, tiene factores de poder, tiene factores de igualdad, tiene factores y elementos centrales de libertad, de representación política correcta, de incorporaciones y de inclusiones, de institucionalidad. Esto hay que resolverlo, muy por encima de lo económico. Si no comprendemos esto, mucho menos vamos a poder coyunturalmente querer aplacar un conflicto que de pronto se puede lograr, pero el país sigue inestable, el país sigue tensionado. Yo le diría entonces lo siguiente, haría una pregunta a través suyo a todos los bolivianos para la reflexión. ¿Por qué nuevamente estamos en crisis? ¿Por qué recurrentemente siempre estamos en crisis? Esto no se soluciona llevando a la cárcel a una persona, a dos, a tres, a cuatro o a una dirigencia. No, esto se soluciona tocando con hidalguía y mirándonos a los ojos los temas estructurales, los temas que posiblemente también nos avergüencen porque en la historia de nuestro país no los hemos podido resolver. Pero si no lo hacemos ahora, entonces aplacaremos, encontraremos tranquilidad para un fin de semana y nuevamente empezar la siguiente o la subsiguiente semana con otra crisis. Este es el tema de fondo. Este es el tema de fondo, no como hay algunos planteos de que el presidente se pueda trasladar a gobernar desde Santa Cruz. Imagínese usted esa solución que raya en la irracionalidad. Una sociedad es algo complejo, un Estado es algo complejo, una sociedad diversa, con entidades sociales tan contrastadas, o con tantos contrastes entre unas y otras, es todavía mucho más complejo. Entonces no pueden ser los abordajes o las soluciones una cuestión superficial. Hay que esmerarse un poco más en esto. Hay pedidos de estado de excepción, algunos apuntan a uno nacional, otro sectorizado. Esta podría ser una vía para poder pues iniciar, podemos decir, el aplacamiento de las movilizaciones, o podría resultar mucho peor que el veneno. Absolutamente mucho peor, porque también vivimos otros tiempos. La gente se autoconvoca de otras maneras. Las redes sociales no existían cuando Bolivia tuvo el último estado de excepción durante el gobierno del general Banzer, que lo tuvo que levantar, que no lo pudo soportar. Las Fuerzas Armadas no están en capacidad de sostener un estado de sitio y contener las distintas manifestaciones que pueden darse a lo largo y ancho del país. Felipe Quispe, cuando diseñaba el Plan Pulga, ayer un analista dijo que el Plan Pulga era un bloqueo por aquí, un bloqueo por allá. No, el Plan Pulga era una alfombra de piedras sobre las carreteras. Los militares levantaban las piedras de un lado
y los sectores campesinos colocaban o alfombraban otra carretera u otro pedazo de la carretera. Era imposible de combatir aquello. Era imposible. Y hay que aprender de la historia de nuestro país. Eso no se soluciona apresando a alguien. Ha fallecido Felipe Quispe y seguimos teniendo bloqueos en el altiplano. Entonces no es cuestión de una sola persona. Las salidas de fuerza generan muerte, las salidas de fuerza generan sangre, generan familias incompletas. Las salidas de fuerza generan se acaba y se encata, y después inventar narrativas para decir de que ellos eran los que se mataban entre sí. Y la sangre y las muertes, sabe usted que generan también mayor odio y resentimiento entre quienes conviven en un mismo espacio territorial. Entonces la salida de fuerza es una solución de quienes no comprenden este país, de quienes no comprenden, no saben, para decir, si somos tan distintos, ¿cómo resolvemos esto? Pero ahí en el medio hay una suerte de cuña, hay un elemento que es el incordio en este momento para poder intentar fluir una relación ahí. Que el presidente, la persona del presidente, los ha traicionado y las desconfianzas se han diluido, la confianza se ha diluido. Ya no es ahora un pedido sectorial, no es un ministerio como absurdamente alguien ha propuesto, un ministerio de movimientos sociales, como si los movimientos sociales fuesen lo especial que hay que atender para que se los pueda contener. No, el país se ha transformado. Estos 20 años, con todos sus bemoles, con lo bueno y con lo malo, Lamentablemente estamos teniendo un corte, no sé si podemos recuperar la conexión con Jorge Richter, quien nos está acompañando esta jornada de un análisis pues amplio de lo que está ocurriendo en nuestro país. ¿Me confirman en controles? Lamentablemente hemos perdido la conexión. Le agradecemos, por supuesto, a Jorge Richter por habernos acompañado esta jornada. Creo que se cortó, Jimena. Se cortó la conexión. Jorge, por ahí, si tuviera un minutito nada más. Muy rápido. Muy rápido. Muy rápido. ¿Cuál es la salida a este conflicto? Porque vemos que la escalada ahí es muy alta. Un gobierno de unidad nacional. Primero, con todos los líderes políticos que tiene este país, con representación en la Asamblea Legislativa, con los decisores de las diferentes organizaciones sociales que tienen determinancia sobre la estabilidad social y política de este país. Después los empresarios y los intereses económicos. Eso después. Lo primero, un gobierno de unidad nacional, garantizar la estabilidad social, garantizar que el conflicto baje y garantizar la gobernabilidad en sus diferentes ámbitos. Eso creo que el presidente lo puede hacer, lo debería hacer, y seguramente los bolivianos se lo reconocerían de forma muy importante. Muy, muy agradecidas, por supuesto, con su presencia en la radio, por también brindarnos estos puntos de análisis. Jorge, esperamos poderlo tener en otro contacto. He estado en su radio en alguna ocasión de forma personal y presencial. Ha sido siempre para mí un gusto y esperemos poder seguir conversando. Le dejo un saludo con mucho afecto, como siempre, para toda Chuquisaca, para toda Sucre. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Hoy en entrevista a Jorge Richter, analista político, con elementos muy importantes, y queremos invitarles a que se cuelguen de las plataformas digitales, porque por supuesto vamos a tener la entrevista completa en Radio Encuentro Facebook, estará también en Instagram y por supuesto los cortes en TikTok. Cerramos este espacio de entrevista central, iniciamos la cadena de noticias. La entrevista,
Un espacio donde el análisis mira más allá de la noticia. La entrevista, donde el diálogo con los y las protagonistas nos llevan al fondo de los hechos. La entrevista, un espacio de análisis.